Bueno, lo decíamos, ¿usted se acordaba, Marina, de que la última vez que fuimos a votar nacionales era el escenario post-pandemia? No, ¿Qué dato ese? Yo no lo recordaba, no lo tenía la tan verdad. presente. Es Repasando verdad, es los verdad. archivos, pudimos ver eso. Pero bueno, estamos en las vísperas de las PASO y en ese marco vamos a hablar de todo lo que implica esta elección, ¿eh? Así es, Pablo. Bueno, y lo que ha implicado también la campaña, cuáles fueron los ejes de cada partido, de cada alianza, de cada referente político. Nos vamos a poner en contacto con, Daniel Iboscus, que es consultor político y presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Daniel, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente, Daniel, gracias por sumarte a esta charla para analizar lo que puede ocurrir el domingo. Y ya la verdad que estamos en un tren de análisis de qué puede pasar a partir del lunes, en lo político, en lo económico. Comenzará otra campaña el lunes, ¿no? Bueno, sí, no hay ninguna duda. El día lunes comienza la verdadera campaña. Digamos que todo esto ha sido de posicionamiento. Las PASO marcan eso también para ver quién termina siendo el candidato. Y lo que me parece que el domingo hay que prestar atención en algunas claves que nos van a empezar a dilucidar los escenarios que vienen. Claves que resuelven incertidumbres que hay en la actualidad o dudas que se fueron dando a lo largo de todo este proceso de pre-campaña, de campaña para la PASO, el año pasado de posicionamiento. Y podría resumirlo rápidamente, ¿no? En primer lugar, el Frente de Todos. Hoy, Unión por la Patria. La primera pregunta es, ¿cuál es el piso real que van a tener en estas PASO para poder enfrentar octubre? ¿Pasan los 30 puntos? ¿Están más cercanos a los 35? ¿Massa se consolida con un piso importante versus Grabois, que le aporta algo más de kirchnerismo, izquierda, a su propuesta? Bueno, hay que ver el piso de Unión por la Patria. Segundo tema, una interna feroz entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Hace un año y medio atrás, 2 años después de la última legislativa, post pandemia, que muy bien mencionaban ustedes hace unos segundos, parecía que Horacio Rodríguez Larreta ya era el próximo presidente y candidato seguro de Juntos por el Cambio. Bueno, eso no ha sucedido a lo largo de esta campaña. Llega Patricia Bullrich muy consolidada y esa es la otra clave que hay que ver el día domingo. Y por último, el caso de Javier Milei. En este escenario de tercios, ver si se confirma esa tendencia de Javier Milei de estar cercano a los 20 puntos o si empieza a tener algunos problemas que claramente creo que no tienen nada que ver esta elección que vamos a ir el domingo 13 con lo que han sido las elecciones provinciales, porque algunos tratan de comparar. Y las elecciones provinciales, cuando se desdoblan, eligen proyectos provinciales consolidados, con candidatos, con gobernadores, con oposición, y que le ha costado mucho a la Libertad Avanza o tratar de hacer pie. Pero esas claves, sumado a la participación electoral y después quiénes son los que van a votar o los que no van a votar, también servirá para pensar la campaña de cara a octubre. Quiero consultarte por lo que ha sucedido, por los hechos que se registraron en los últimos días, en una campaña que para muchos estuvo marcada por la inseguridad como eje de campaña o como tema. Estos hechos que se dieron en el conurbano, el caso Morena, que, bueno, uno por supuesto, ha sido crítico con la politización, pero entiende que hay que dar un debate político sobre la cuestión de la seguridad, también con lo que sucedía ayer en el Obelisco. ¿Se ha colado esto en la agenda de la gente? ¿Puede tener una manifestación el domingo en las urnas? Bueno, a ver, lo primero y principal es cuáles sean las agendas de campaña previo a estos dos sucesos que ustedes muy bien mencionan y que han tenido una cobertura mediática y un golpe muy muy fuerte hacia la sociedad con espectacularidad, ¿no? De no poder creer que estén pasando esas cosas. La economía y la inseguridad eran dos grandes temas que se han consolidado en la campaña. Depende de dónde uno se mueva, si por ahí va al conurbano bonaerense, si va a Rosario, para poner un ejemplo. Bueno, hay temas asociados a todo lo que significa el tema de la seguridad e inseguridad, más fuerte por ahí que en otros lugares. Pero es una gran preocupación. Y lo mismo con el tema de la resolución económica. En cuanto a los impactos, creo que no hay un método, un nítido beneficiario de lo que ha sucedido en términos políticos y electorales. Y el que lo quiera hacer le va a ir peor de lo que le podría servir. Tal vez podríamos analizar el domingo si eso tuvo alguna incidencia, si bien va a ser contrafáctico, en gente que está cansada
de la situación actual, de unos y de otros, lo que podría representar la antipolítica o el antisistema o el antipolíticos, que no le encuentran una solución a temas tan centrales como la economía y la inseguridad, si eso tiene algún reto. Pero a mí me parece que ya entramos a un final de campaña electoral donde más del 90% de los argentinos ya tienen definido su voto. Y eso está bastante claro. Habrá que ver en el margen de los indecisos, en el margen de las internas, si hay algún movimiento importante o si se termina de consolidar lo que más o menos venimos viendo que puede suceder. Bueno, no sé, en tu caso que claramente manejas datos, información, análisis, los que seguimos a muchos de los que realizan encuestas y demás, hablan de la posibilidad de un escenario de sorpresas. Como que hay lugar para sorpresas cuando conozcamos los datos el próximo domingo de la noche. ¿Visualizás eso? ¿Puede ocurrir tal cosa? Me pareció muy bien lo que dijiste recién, porque volver atrás y volver a ver, Horacio Rodríguez Larreta ya era el presidente, tenía el rótulo de presidente de los argentinos, y mirá cómo el devenir de la política en Argentina te cambia todos los días. ¿Puede haber un cambio así en las elecciones del domingo? Yo creo que cuando hablo de claridad, digo, para mí, y cuando muchos hablan de sorpresas, yo más que de sorpresas me gusta hablar de sorprendidos. Porque el que trabaja con un método serio, que investiga, que va viendo el comportamiento de la sociedad a lo largo del tiempo, es difícil. Uno puede errarle en 2 puntos, 3 puntos, 4, cambiar. Lo que no puede pasar es que alguien piensa que va a sacar 20, saque 40, ¿no? Claro. Eso es más difícil. Yo vuelvo a decir, creo que la única, digamos, que podría llegar a tener que ponerse el ojo es la interna de Juntos por el Cambio. ¿Cuál es el porcentaje de votos que saca Javier Milei si se consolida un escenario de tercios? Y el último podría decirles el aspecto fundamentalmente, del piso de frente de todos. Eso es lo que hay que mirar en la balanza. No creo que para hablar de una sorpresa la izquierda saque 40 puntos el día domingo. Claro. Claramente. Quiero consultarte cómo, bueno, ya como avanzando un poquito más en el escenario electoral, cómo se computan, si hay que hacer esas anticipaciones, esos análisis, los porcentajes que se obtienen en las internas. ¿Se suman automáticamente lo que consiga Bullrich y lo que consiga Larreta dentro de Juntos por el Cambio? ¿O no necesariamente? La gente está apuntando al candidato, al referente político, se vota por el partido estrictamente. ¿Qué lectura hay que hacer respecto de eso? Bueno, es muy interesante el tema que introducís, pero digo, es muy interesante porque hay una confusión generalizada y en política hay un dicho que dice 1 más 1 no es 2. Y esto funciona. Hay veces que 1 más 1 puede ser 3 o hay veces que 1 más 1 puede terminar siendo 0,9. Depende de un montón de factores, de las identidades, de cómo se desarrolle en la potencialización, de cuál es la oferta que tengan opción. Para poner un ejemplo, Grabois, que desde mi punto de vista está compitiendo en una PASO, compitiendo entre comillas, digamos, ¿no? El votante de Grabois y no va a tener tanta oferta electoral para irse a otro lugar que no sea Unión por la Patria. En el caso de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y es otra discusión, claro, ¿no? Porque esta interna feroz que se ha desatado muchas veces termina encontrando a gente más simpática a la hora de votar fuera de la PASO que adentro de la PASO. Habrá que ver cómo se comportan, habrá que ver qué pasa la noche de la elección, cuáles son esos números, si es una elección muy, muy ajustada que se defina voto a voto o hay grandes diferencias, ver qué pasa en cada una de las provincias. Hay pocas que tienen, digamos, el gobernador o el jefe de gobierno pegados y el 13 de agosto que se defina, pero tanto Buenos Aires, la ciudad, como la provincia son lugares importantes que también hay que ver ese equilibrio. Porque la otra pregunta es, para nosotros vemos que en La Paso y este 13 de agosto no es una elección de corte de boleta, más en una sábana de 8 cuerpos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Habrá que ver, sobre todo una provincia que tiene casi el 40% del padrón electoral de la Argentina, cómo se hace ese comportamiento y cómo juega la interna para poder definir después en la escena nacional. Pero de ninguna manera los resultados son matemáticos los que podamos analizar el día 13 de agosto. Eso lo va a definir, por un lado, la campaña, por otro lado, el comportamiento de esos candidatos hacia adelante y, por supuesto, la sociedad que a veces, por más
que los dirigentes se acuerden y parezcan que han estado juntos, la sociedad votó, emitió y va a plantear la elección del 22 de octubre como otra escena, como si hay balotaje y segunda vuelta el 19 de noviembre, también va a ser una elección muy, muy diferente a las dos anteriores. Sí, claramente, los posicionamientos tienen que ver con los rivales del momento. Hablará también la cantidad de gente que va a votar, que ha sido un dato en todas las elecciones, la baja cantidad de votantes en muchas de las provincias. Y pensaba también qué mensaje van a dar las urnas en cuanto a qué está pensando la gente hoy. Digo, hemos escuchado tantos discursos radicalizados en cuanto a la mano dura, en cuanto a transitar ese camino, que habrá que ver qué piensa la gente también sobre eso, ¿no? En algún momento parecía que iba bien eso, después como que todos fueron un poquito más al centro. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que pasa es que, miren, yo le dividiría el escenario de tercio de la Argentina en mundos, ¿no? Porque creo que están funcionando de esa manera. El mundo azul, Unión por la Patria, el mundo amarillo, Juntos por el Cambio, y el mundo violeta, La Libertad Avanza. Y tu pregunta tiene tres respuestas totalmente distintas, depende ese ciudadano desde qué mundo mira la realidad. Si es alguien que lo mira desde el mundo azul y está compenetrado con el mundo azul, te va a dar una respuesta, el del mundo amarillo te va a dar otra, y el del mundo violeta una totalmente distinta. Y no estoy hablando de los dirigentes, sino de los ciudadanos que van a ir a votar. Y eso está muy, muy claro a la hora de definición de mensajes en una campaña electoral, en la sensibilidad con respecto de la sociedad a las propuestas políticas, a las ofertas electorales. Y creo que eso lo vamos a ver claro si terminamos consolidando, como decía al comienzo, un escenario de tercios el 13 de agosto. Porque hasta podría pasar que alguien que todo cree que podría ser tercero termine siendo el más votado, o alguien que uno creía que estaba fuera de carrera o que no había posibilidades que el oficialismo se consolide en esta elección, termine siendo el candidato a presidente más votado. Eso está por verse. Y creo que ahí, por eso hablamos que empieza otra campaña y empieza una elección totalmente distinta. Bien, yo te quiero pedir, Daniel, si se puede referenciar así como muy brevemente qué busca mostrar o cómo busca mostrarse cada uno de los candidatos. Por ejemplo, Patricia Bullrich es decisiones drásticas y mano dura. ¿Cómo podemos caracterizar a lo que cada uno quiso mostrar en esta campaña? Bueno, Patricia Bullrich, ya que la has mencionado, se ha, digamos, montado sobre 4 o 5 ejes muy claros, que son el orden, la firmeza, el tema de la seguridad no es menor, el coraje, son palabras que podrías asociar rápidamente en el mundo este amarillo asociado a Patricia Bullrich. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, el diálogo, la experiencia, la gestión, los equipos políticos y un negociador y dialogador con todo el sistema. En el caso de Sergio Massa es la defensa de la patria, ¿no? Eso está muy claro. Vienen por nosotros, no podemos permitir que el sector empresario tome el rol del Estado, no podemos permitir, digamos, como temas centrales, el tema de la ayuda social, el tema de los sectores más vulnerables, el tema de las oportunidades, como ejes centrales que al menos quieren representar y en algunos casos lo logran, en otros es un poco más complicado. Y en el caso de Milei, ya fracasó todo, no hagamos más de lo mismo. Es muy simple. A veces uno dice, no, pero mirá lo que dijo, o cuál es la propuesta, o quién tiene el equipo. Y la verdad que el votante, en este caso de Javier Milei, está mirando otras cosas, ¿no? Está mirando que no quiere saber más nada con lo que pasó. Esos desencantados del Frente de Todos, hablan de los desencantados de Macri cuando fue la elección en 2019. Bueno, hoy va a haber desencantados del Frente de Todos, desencantados de la política, desencantados del sistema, que no van a ir a ver al detalle, sino que automáticamente van a poner su voto en el mundo violeta. Daniel, qué gusto escucharte. Sí. Lo vamos a volver a hacer. Te vamos a llamar porque comienza otra campaña a partir del lunes y la vamos a estar analizando si nos permitís. Te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes y muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Muy amable.